Lluqsi kamushkanya. La Escuela del Aire. Wayra wasipi yachay wasinchis. Buenas noches. Imainayan kay Wayrawasi uyariqkuna kay ancha kusi sunquywan hankunata napayukuykis rimapayamusunkis wawqikis yachachiq Wilman Kaychiwa Robles ichaqa sutichawanku kunturchawan meriki imainayan wawqichay Genaro allillanchu pisi pasqasina chayaramunki chayaramuchisña kay sumaq hatun Wayrawasimanta pachacha kunan punchaw kunan tuta rimariykusun Perú suyunchispa imaynas hamurqa ñawpa pachakunamanta pacha ima sasachakuykunas karqa chaykunamantan kunan punchaw sumaqta rimaykusun hamutuarisun yuyaywan ichaqa napayaykusun yachasqayki hina kay Abancay llaqtapi tiyakuq wayqipananchikkunaman hinallataq kay Apurimac suyupi tiyakuq wayqipananchikkunamanpas hinallataq Perú suyupi kay tiqsimuyupi tiyakuqkunamanpas napayukusun chay kuñamanñas chayan kay Wayrawasimanta pacha rimasqanchis wawqi sayna llaqtakunapipas kay comunidades campesinas nisqankunapi chaykunapi kay wawqinchiskuna padanchiskuna ayllu masinchiskuna sumaqta sapa sábado tutanta riki kay hanchis horasta hanchis pachata uyariwashanchis Genaro paykuna sunqunchisuan napayukusunchis riki kunan tuta ponen uyariwaskanchis kay kurawasi ninguaniki chay llaqtapipas hawa llaqtachakunapipas Concacha, Totoray, Jejeray imakunan kasqa chaylawpi Ojoruro, San Luis chaykunaman sumaq napayukuyninchis wawachakunapaq chaypi tayta mamakuna tiyakuqkunapaq chay llaqtachakunapin runasiminchis kawsachkaraq miskitaraq rimanku runasimincispi yachachinakunkupas wawqi hinallataq napayurikusun Sirca, Chacoche hinallataq Pichirua Chalwani napayurkusantaq wayqinchiskuna kay Jarjatera, Jaxa Illanya pachachaca chaykunapi tiyakuq wayqipananchikkunamanpas Genaro ama junjasuncho yachachik masinchikkunatapas un saludo muy especial a todos los maestros, docentes que elaboran las diversas instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria de la UGEL de Abancay. En especial quiero enviar un saludito, acaban de llamarme a los maestros de la institución educativa de Cruzpata de Mariscal Gamarra, la profesora Adela, Plácida, Jerónimo y la profesora Marta, maestras que están sumaq napayukuyninchis hatun marqari hinallataq napayukusun kaymanta pacha kay hatun hamutaq yachachiq wawqinchispaq kay amautapaq Apolinario Saldívar Bolívar paypaq hatun marqari kay sumaq napayukuyninchis kachun wawqi ninkutaq kay iskay chunka hukniyuq antasuit wakillapis aparikunqa kay Parque Piquicha nisqanchispi hatun tinkuy wawqinchis yaku yanapayninchis rayku wawqi kunan punchapunin nuqanchis makinchista sunqunchisman churaykukunanchis naspanchis ninanchis paypas wawqinchismi llaqtanchispa yuyaynin puririchiqmi yachaynin puririchiqmi. ¿Cuándo va a ser esta actividad, Genaro? Se va a llevar, está previsto llevarse a cabo este 21 de julio a partir de a partir de las 10 de la mañana aquí en el Parque Recreacional Los Piquichas. Y desde aquí, desde por esta la salud de Yaku. Desde aquí, desde esta solidaridad, sobre todo. Solidaridad. Quiero hacer un llamado a todos los amigos, a todos los maestros quienes han conocido al profesor Apolinario Saldívar. Hay que colaborar. Que precisamente en estos instantes se encuentra delicado de salud. Muy delicado de nuestra ayuda. Así es. Nos vamos a las noticias. ¿Qué te parece? Nos vamos a las noticias. Edu Noticias en la Escuela del Aire. Cerca. El acontecer educativo en Edu Noticias. Edu Noticias. Cerca 4.000 docentes de Apurimac participarán en la evaluación de ascenso de escala magisterial y de acceso a cargos directivos de instituciones educativas y especialistas de educación. La prueba única nacional se aplicará este domingo, o sea, mañana 15 de julio. En Apurimac, 3.990 docentes participarán en la prueba única nacional para el concurso de ascenso de escala magisterial
y en el concurso de acceso a cargos directivos de instituciones educativas y especialistas en educación de la Dirección Regional de Educación y de las UGEL, la misma que se desarrollará este 15 de julio. Asimismo, el Ministerio de Educación hizo conocer que a nivel nacional participarán aproximadamente 165.000 docentes. Las sedes establecidas en Apurímac para la aplicación de la prueba son Abancay y Andahuaylas. En la primera, en las instituciones educativas Nuestra Señora de las Mercedes, el Colegio Miguel Grau y la Universidad Tecnológica de los Andes. Mientras que en la Tierra Chanca, en las instituciones educativas Próceres de la Independencia Americana de Talavera, Virgen del Carmen y el Colegio Agropecuario número 08 de San Jerónimo. Ministerio de Educación transfiere 28 millones de soles para contratar profesores de educación física en las regiones. Tras destacar la importancia del juego, el deporte y el ejercicio físico como parte importante de la formación integral de los niños, niñas y adolescentes, directora de la Dirección de Educación Física y Deporte, DEFIT, Susana Córdoba, anunció la transferencia de más de 28 millones de soles por parte del Ministerio de Educación, Minedu, a las instituciones educativas públicas regionales para que contraten a profesores cuya especialidad sea la educación física, así como a técnicos en el deporte. El Decreto Supremo número 158/2018 EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 hasta por la suma de 28 millones de soles en favor de los pliegos de los gobiernos regionales para financiar las plazas de educación física. El Ministerio de Educación convoca al Premio Nacional de la Juventud 2018. El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Nacional de la Juventud, convoca al Premio Nacional de la Juventud Yenure Chicuala Cruz 2018 con la finalidad de reconocer el trabajo y el esfuerzo de los jóvenes y las organizaciones juveniles en la promoción de la cultura e identidad nacional. Pueden participar del Premio Nacional de la Juventud Yenure Chicuala Cruz los jóvenes entre 15 y 29 años de edad, así como las organizaciones juveniles de todo el país. Este año el premio tendrá dos modalidades: ciencia y tecnología y acciones solidarias y altruistas. La primera categoría reconocerá a los jóvenes cuyas actividades en los campos de la ciencia y tecnología contribuyan al descubrimiento de nuevos conocimientos o técnicas innovadoras. La categoría de acciones solidarias y altruistas distinguirá a los jóvenes cuyas iniciativas sin ánimo de lucro hayan contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas guiadas por los principios de solidaridad, fraternidad, pluralismo, tolerancia, valores que inspiran la convivencia en una sociedad democrática. El ganador de cada modalidad recibirá un diploma de reconocimiento y 12.450 soles. Además habrá también dos menciones honrosas por cada categoría, que consistirán en un diploma más 4.150 nuevos soles. Atención, estudiantes peruanos obtienen 5 medallas en Olimpiada Internacional de Matemática 2018. 6 escolares participaron en un concurso de resolución de problemas para alumnos de secundaria en Rumanía. Una delegación estudiantil peruana obtuvo 2 medallas de plata, 3 de bronce y una mención honorífica en la 59 Olimpiada Internacional de Matemática IMO 2018, la competencia científica más prestigiosa del mundo realizada en Rumanía con la participación de más de 100 países. 6 jóvenes representantes tuvieron una destacada participación al pasar por evaluaciones de alto grado de dificultad. Perú ocupó el segundo lugar a nivel iberoamericano y el puesto 35 a nivel mundial, superando a países como Suiza, Bélgica y Finlandia. Ellos fueron seleccionados en un exigente proceso que se prolongó por 45 días con 3 evaluaciones de un alto grado de dificultad
y bajo los estándares requeridos por una olimpiada de esta naturaleza. Según el Ministerio de Educación, la participación de los estudiantes en este evento internacional contribuye y fortalece el perfil de egreso del estudiante de la educación básica, establecida en el currículo nacional. El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. Más de 150.000 hospitalizados podrán seguir estudios durante internamiento gracias a proyecto Aulas en Hospitales, ley número 3772. Cabe señalar que más de 150.000 niños podrán tener la oportunidad de seguir con sus sesiones de aprendizaje. Por cada 10.000 niños internados en hospitales del Perú, hay un docente hospitalario aproximadamente, reveló Arlet Fernández, jefa del proyecto Aulas en Hospitales de la Fundación Telefónica, un modelo educativo que puede ser convalidado con la educación regular. Para que los docentes sepan más de este nuevo modelo educativo, Fernández presentó el libro Aulas en Hospitales, la historia del proyecto, que recoge la memoria de un programa educativo que nació hace 16 años para brindar educación a menores hospitalizados en un entorno que se adapte a sus necesidades y contribuya a su salud. Fernández resaltó la falta de maestros para atender a los más de 150.000 menores que se internan cada año y que gracias a la ley 3772 podrán recibir clases escolares y convalidar las instituciones educativas donde son alumnos regulares. ¡Qué interesante noticia, Cuntor! Quiere decir que los niños que se encuentran postrados, que están internados en los hospitales, ahora podrán contar con un profesor hospitalario. Un profesor que les brindará sesiones de aprendizaje en los hospitales. Qué buena iniciativa. Qué buena, ¿no? Iniciativa. Qué bueno. Bueno, Genaro, amables oyentes de la Escuela del Aire, acá hay Guaira Guasipi, achay Guasin, Chianis Hamandi, no Hakonam, Sekluxiam Shanchist. Ñanca y Piña Guauhechanchis, José Luis Rimasja, Paiwan Merimariso, con Antota Genaro. ¿De qué vamos a hablar? Sobre nuestra verdadera historia. O sea, la verdadera historia. La historia no contada oficialmente, sino la historia contada, como dice algunos autores, la historia contada desde los vencidos. Muchas cosas de la historia han sido ocultadas, han sido invisibilizadas y muchas veces no se conoce esta verdadera historia. ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque estamos en el mes de la patria. Es necesario que reflexionemos sobre nuestra memoria histórica, Genaro. Cabe señalar, asimismo, que muchos maestros conscientemente no estamos enseñando con la verdad. Y ojalá que desde este medio radial podamos contribuir, podamos incidir de que ya llegue el momento para que haya una verdadera educación con la verdad. Así es, Genaro. Muy bien, y desde Ecuador nuestros amigos radialistas apasionados nos han enviado un audio sobre la verdadera historia basado en Eduardo Galeano. En ese libro famoso. ¿Cuál es ese libro? Las venas abiertas de América Latina. Escuchemos entonces, previo a la entrevista que vamos a tener con José Luis. Hay hechos importantes que marcan hitos en la historia de los pueblos del Perú profundo. He aquí, reconstruyendo nuestra verdadera historia. Que sí, hombre, que sí. Que lo que había en América cuando llegamos los españoles era un atraso. Madre, eso, 4 indios con plumas en el trasero brincando por los árboles y comiendo mangos. Trabajar, lo que se dice trabajar no sabían. Tuvimos que enseñarles, tuvimos que traerles las semillas, los azadones y hasta la ropa tuvimos que traerles porque lo de ellos era andar en cueros. ¡Hala! Haraganeando sin hacer nada. ¿Pero qué se habrá creído el gallego este, Viene aquí a ofender. ¿Usted oyó eso de los indios con plumas en el trasero? Bueno, algo de razón tiene, señora. ¿Cómo? La verdad es que cuando los españoles llegaron a América, aquí había muy pocas cosas. ¿Cómo es posible? Que si no hubiera sido por ellos, ¿en qué ignorancia no estaríamos todavía? $70 millones de personas vivían en América cuando aparecieron en el horizonte los españoles y los portugueses.
una población 10 veces mayor que la de España y Portugal en aquel tiempo. A la llegada de los conquistadores, estaba en su esplendor el gran imperio inca, que abarcaba el continente de una punta a otra punta de los Andes. Los incas habían alcanzado una sorprendente organización social y técnicas muy avanzadas en ingeniería, agricultura y medicina. Tenochtitlán, la hermosa capital de los aztecas, en el corazón de México, asombró a los españoles. Sus amplias avenidas estaban mejor trazadas que las de Roma, y sus pirámides eran más perfectas que las de Egipto. En Centroamérica se encontraron los recién llegados con la antigua civilización de los mayas, grandes astrónomos y sabios matemáticos. No, América no era un continente vacío ni atrasado. Vivían aquí muchedumbres de pueblos que llevaban siglos tejiendo su propia historia. Pero entonces, ¿de dónde sacó el gallego lo de 4 indios brutos? Eso no es nuevo, señora. Durante la colonia española ya se decían esas cosas, y peores. Y las decían gente muy famosa, gente muy culta. El cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo, que escribió libros y libros sobre América, decía: Los indios son gentes ociosas y viciosas, de poco trabajo. Muchos de ellos, por pasatiempo, se matan con veneno y lo hacen solo por no trabajar. Son tan salvajes que piensan que todo es común. Voltaire, el famoso filósofo francés, hablaba así: Los indios son perezosos, estúpidos, son hombres inferiores. El teólogo español Tomás Ortiz escribía: Los indios no se diferencian en nada de los animales, vegetales y minerales. Por su propia naturaleza son esclavos y deben ser sometidos a la obediencia de criaturas más racionales. Y Fray Cornel de Pav, religioso alemán: No tienen alma, son solo bestias degeneradas y flojas. Y además, las mujeres son tan feas que se confunden con los varones. ¿Pero será posible? Pues más feo sería ese cura desgraciado. Cierto. Mira que decir que nosotras las No se mujeres... altere, señora, que el cura no dijo eso por usted. ¿Y a mí qué me importa por quién lo dijo? Bueno. Habráse visto. Vea, señora, lo más curioso de este asunto es que insultaban a los indios, pero no podían vivir sin ellos. Claro, Los necesitaban. Eso se ve. Los indios haraganes, como ellos decían, eran los que trabajaban en las plantaciones y en las minas. Ajá. Y claro, lo que pasa siempre, tenían que decir que eran animales para ponerlos a trabajar como animales. Oiga, por lo que oigo, se difama también. ¿Cómo? A ver, ¿por qué usted no menciona también lo bueno? ¿Ah? Hable de las leyes de India, pues, que fueron un modelo de humanismo, de respeto. Me han dicho que a la reina Isabel, que escribió esas leyes, la van a hacer santa un día de estos en Roma. Ay, amigo, las leyes eran bonitas, muy bonitas en el papel, pero no pasaban del papel. Los mismos españoles que vivían en América se inventaron un refrán. ¿Ah, sí? Las leyes se acatan, pero no se cumplen. Ajá. Vamos, lo de siempre, que el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Bueno, pero a pesar de todo, señora, yo soy de la teoría que la colonia española fue mejor que la inglesa. Bueno, puede decir eso. Se dio, mire, como diríamos, una especie de encuentro de culturas. Los españoles, por ejemplo, mezclaron su sangre con la nuestra. Bueno, violando India cualquiera se mezcla. Señora, usted todo lo de enero, oiga. Sí. Ahora se está hablando mucho del encuentro de culturas. Ajá. Pero la verdad es que España nunca quiso encontrarse con la cultura del indio. Se ve. Lo que quiso fue aprovecharse del trabajo de los indios. Se calcula que cuando los conquistadores llegaron a América, vivían en nuestro continente 70 millones de indios.
Después de siglo y medio de colonia, la población indígena se había reducido a solo 3,5 millones. ¿Cuánto ha dicho? ¿Que de 70 millones solo quedaron 3? Bueno, esa es una opinión. Unos dirán una cosa y otros otra. ¿Y usted es el que anda hablando de encuentro de culturas? Vaya encuentro, hombre. Diga mejor un encontronazo. Ya está bien, señora. No hable así de los españoles ni de la madre patria, por favor. Madre patria. Si así es la madre, mejor ser huérfano. Pues yo no me creo nada de eso. Ya está. Esto me huele a leyenda negra y eso habría que probarlo, además. ¿Que hay que probarlo? Pues sí, hombre. La Escuela del Aire. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos la presencia de... Bueno, él tiene de profesión abogado, nuestro hermano, nuestro amigo José Luis Serimastra, pero podemos decir que es autodidacta de la historia, conoce de la historia, asiduo, investiga. Autodidacta. Y si estamos en el mes de la patria, Genaro, amables oyentes de la Escuela del Aire, es importante reflexionar sobre nuestra historia. Así es. Por supuesto, ¿sí o no? Tenemos que conocer nuestra verdadera historia. Hay tantas cosas que se ocultan por la historia oficial, por los cronistas incluso. Pero para conocer la historia del Perú, la historia universal, es importante también conocer nuestra historia de nuestro propio pueblo, la historia local. Así es. Muchas veces la historia local no se enseña, no se conoce. Y para eso está acá José Luis, para que nos hables sobre este tema, por ejemplo, a ver, ¿a qué se llamaba Partido de Abancay? ¿De dónde a dónde era? En la época de la colonia estamos hablando. Y la pregunta también es, ¿cómo es que cuando los españoles, los europeos llegan a América, encuentran culturas súper desarrolladas, avanzadas, y una población de 70 millones, lo dice el audio, pero en menos de 150 años se había reducido a menos de 5 millones, o sea, habían muerto en las minas, en las guerras, y con las enfermedades, y con las atrocidades que han hecho los invasores, más de 65 millones. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que asesinaron, los que cometieron ese genocidio, ese etnocidio? El saqueo, la destrucción. Entonces, y de eso tenemos que hablar, o sea, tenemos que clarificar. Pero para eso está acá José Luis, para conversar y previamente, pues, para conversar sobre este tema, comenzamos con el saludo respectivo. ¿Qué tal? ¿Cómo está José Luis? Y Minaya Guauji, Ayillancho, ¿cómo estás? Buenas noches, ante todos. Gracias por la invitación y un saludo muy especial a cada uno de los radio oyentes que están atentos a este programa que imparte cultura. Desde ya, también a ustedes felicitarles por este esfuerzo que hacen. Sabemos muy bien que hay una prohibición legal de tener publicidad estatal y, como me lo han referido, ustedes están haciendo un gran sacrificio pese a la normatividad que va en contra de todo esto. Lo felicito y yo acá para cualquier pregunta referido al tema que estamos tocando, ¿no? Abancay, háblenos un poco sobre Abancay. En esa época, en esos tiempos, nos hablabas sobre el partido de Abancay. Bueno, esto se conoce muy poco. O sea, es importante conocer la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestra localidad de Abancay, de nuestros pueblos. Partiendo de nuestra historia local, conoceremos también la historia del Perú y la historia universal, ¿no es cierto? Efectivamente, conocer nuestra historia nos va a permitir, pues, amar lo nuestro, recuperar nuestra identidad y, partiendo de esto, apreciar nuestra patria, nuestro territorio, el suelo donde nos dio nacer. Como abanquino, diría que poco sabemos, la verdad, nuestra historia. Muchos nos remitimos a la historia reciente, ¿no? Pero la historia desde antes de la llegada de los españoles, durante el dominio español en Abancay, como que no lo sabemos mucho, ¿no? Y me gustaría en esta entrevista de repente nada más ocuparme del informe que en 1795, todavía antes de la independencia de la República o de la independencia del Perú, escribe un funcionario español. ¿Quién es este funcionario? Es Manuel Espinavete López.
Este fue un escribano, el secretario, precisamente de la sentencia que se le da a Tupac Amaru y a toda la familia en la ciudad de Cusco. Este señor actúa en ese proceso contra Tupac Amaru y su familia y las personas que han apoyado en la rebelión de ese entonces. Y al parecer, como premio de haber participado como secretario en ese proceso, es que el virrey lo premia y lo envía como funcionario a Abancay. Este señor eleva un informe sobre el partido de Abancay, dice que pertenecía a la provincia de Cusco. Bueno, esa era la denominación que le daban en ese entonces, ¿no? Estamos hablando de la época de la colonia. De la colonia. Este informe lo eleva y este informe ha sido publicado en la revista del Mercurio Peruano, en el tomo 7º, esto en el año de 1795. 1795. Este informe lo podemos encontrar 10 a 15 años después de la revolución de Tupac Amaru, aproximadamente. Es más, en ese informe incluso un poco hace ver este funcionario cómo es que los soldados de la realeza española acantonados en Abancay es que auxilian a los soldados de la realeza cusqueña que habían sido derrotados en la primera batalla que ha librado contra Tupac Amaru. Incluso los ensalzan, ¿no? Como indicando que los soldados acantonados en Abancay eran más disciplinados, ¿no? Estos marchan a apoyar o a sofocar la rebelión que se llevaba en Cusco. Este informe, lo que me ha llamado la atención es incluso que Abancay correspondía a la extensión de Abancay era desde el puente Pachachaca, que hoy conocemos. Puente Pachachaca. Actual río Pachachaca y el puente colonial. Y el otro límite era la parroquia de Santa Ana en Cusco, a unas cuadras de la Plaza de Armas. Todo lo que hoy conocemos como Anta, o la provincia de Anta era Banquina, era la provincia de Abancay. ¿Hasta cuándo es esto? Es hasta el año de 1839, cuando se crea la provincia de Anta, ¿no? La provincia de Anta se crea, de acuerdo a si entramos en la página web, se dice que Abancay era muy extenso para la administración, es que crean en ese año la provincia de Anta, como límite el puente Cunguillas que hoy conocemos, hasta la parroquia de Santana, si no me equivoco también es ahora Anta, o de repente puede ser equivocado la actual delimitación de Anta, pero lo cierto es que Abancay era desde el puente Pachachaca hasta la parroquia de Santana. No sé si ustedes conocen Cusco, más abajo de la parroquia de Santana tenemos un arco, hay un arco. No sé si han bajado llegando a la parroquia de Santana, ese arco era el límite de Abancay, ¿no? Entonces, los abanquinos a veces poco sabemos esa parte de nuestra historia, que todo lo que hoy se conoce como Anta, antes era Abancay. Efectivamente, los jóvenes desconocen de la verdadera historia de su localidad, de su comunidad, y en especial desconocemos o sabemos poco de la realidad histórica de Abancay, porque Abancay, siendo un valle tan hermoso, tuvo su oscurantismo. Entonces es necesario esclarecer en este programa radial, es necesario también incidir de que también promovamos nuestro conocimiento local, nuestra historia local en las escuelas, cosa que no se está dando y eso es una pena, porque si no conocemos nuestra historia no vamos a saber a dónde ir, no sabremos de dónde venimos, no sabremos tener proyecciones, entonces eso es peligroso. Efectivamente, por ejemplo, recordemos que Abancay como ciudad era de suma importancia cuando el transporte o la vía de comunicación de Lima a Cusco era por Abancay. Era el paso obligatorio y era un lugar previo a la ciudad de Cusco. Era como un puerto. Claro. Ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo es que hemos dejado de tener tal vez esa importancia? Cuando el ferrocarril llega a Cusco. Y los cusqueños, lo que yo siempre he criticado eso, lo que han hecho primero cuando llega el ferrocarril a Cusco es dejar esta vía, porque ellos usaban esta vía, Cusco, Abancay, Andahuaylas, Ayacucho, Huancayo, y de Huancayo tomaban el tren, ¿no? Pero sucede
que cuando llega el tren ellos prefieren hacer llegar el ferrocarril a una provincia lejana de ellos porque ya nos habían perdido como provincia nosotros. ¿A dónde? A la Convención, a Quillabamba. Por eso es que desde esa época Abancay queda rezagado, olvidado. Seamos honestos, es cuando deja de tener importancia, por ejemplo, para los cusqueños, Abancay. Yo siempre me preguntaba el por qué habían hecho esto, porque por ahí, hablando con algunos cusqueños entendidos del tema, es que ellos cuando se crea el departamento de Apurímac no estuvieron de acuerdo. Se dice que la provincia de Cusco, que era Abancay antes de la creación del departamento de Apurímac, era una de las provincias muy queridas por los cusqueños. Entonces cuando se crea es que de algún modo sienten un poco de celo, y es que por eso nos dejan a un lado. Y también había una gran pregunta, ¿por qué es que, por ejemplo, hace poco hablaba en las redes sociales, cómo es que acá no se había encendido las llamas de la reforma agraria en Abancay? ¿Por qué en Cusco? Porque en Abancay, antes de la reforma agraria, ya el Estado había expropiado, por ejemplo, la hacienda de Patibamba. La hacienda de Patibamba el Estado lo expropia por necesidad pública en 1957, antes de la reforma agraria. Y la pregunta era ¿por qué? Porque los hacendados de ese entonces ya no veían bueno, o de repente estaban ya en desventaja con los hacendados de Cusco, porque los cusqueños, los hacendados ya sacaban sus productos por el tren, por la vía férrea. Entonces los hacendados apurimeños todavía estaban transportando sus productos a lomo de mula. Entonces ya no era ventajoso económicamente. ¿Qué es lo que hacen esto? Yo hablando hoy, por ejemplo, con un conocedor del tema de la historia de Abancay, que es el doctor Ciro Palomino Dongo, él justamente me decía, efectivamente, los mismos hacendados promovían la expropiación para que el Estado les pague bien, ¿no? Entonces, es poco conocido un poco esa parte de la historia por los jóvenes, pero es bueno ese tipo de programas para saber, ¿no? Hasta ahora, los abanquinos y ninguna provincia de Apurímac tenemos una salida por tren. Aunque por ahí he escuchado que habría un proyecto, pero es cuando de repente hemos seguido dependiendo de Cusco. Pues no, lo que siempre hemos dicho, hasta ahora dependemos de Cusco. Así es. O sea, seguimos honestamente siendo provincia cusqueña. Seguimos siendo. Porque las oficinas principales de las dependencias del Ejecutivo están en Cusco. Sí. La oficina principal del RENIEG está en Cusco, de la SUNARP está en Cusco. La oficina principal de las Bambas está en Cusco. Está en Cusco. Entonces, uno se pregunta, oye, un momento, somos departamento, pero ¿cuándo es que vamos a dejar de ser provincia? Y cómo la historia influye en eso, mira. Así es. Por eso es bueno mirar nuestro pasado. Claro. Así es. A nuestra memoria. ¿Para qué? Para proyectar un nuevo destino, un nuevo futuro. ¿No es cierto? Es importante leer nuestra historia. Lo que acaba de decir es totalmente correcto. ¿Por qué? Porque incluso hace un momento estamos escuchando lo que es las venas abiertas de América Latina. Yo recuerdo haber leído en ese libro lo que decía el autor, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces eso pasa. Y qué importante sería que los políticos o los ciudadanos que aspiran a ocupar un cargo de elección popular sepan la historia y qué hacer, ¿no? Y para que no se repita, y qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, a mí me llama la atención grandemente que nuestros representantes, tanto en el Congreso o nuestro gobernador regional, no tenga esa capacidad de exigir al Consejo de Ministros que se descentralice verdaderamente las oficinas del gobierno central, del Ejecutivo. Todo es centralismo. Claro, o sea, es centralismo cusqueño, por ejemplo. Entonces eso está mal, eso nos convierte en provincia cusqueña, ¿no? Continuamos siendo provincia cusqueña. Podemos afirmar que nosotros en la actualidad, ahora mismo, seguimos dependiendo en muchas cosas de Cusco. Un claro ejemplo, hermano. El nivel del hospital de Abancay no es el nivel de Cusco, por eso que cuando nuestros enfermos no pueden ser atendidos acá, cuando se agravan, claro, tienen que evacuar a Cusco. Claro, entonces eso es una prueba clara de que seguimos dependiendo de Cusco, que no debería ser así. ¿Cuántos años de creación tiene el departamento de Apurímac? Más de 140 años. Y hasta ahora no hemos podido independizarnos como un departamento autónomo, ¿no? Eso me llamó la atención siempre y no veo casi en ningún programa de algún partido político o movimiento regional que aspire a ocupar
la gobernatura regional que tenga una propuesta seria en ese sentido. Retomando un poco la historia, un poco antes que nos comentabas del partido de Abancay, en alguna oportunidad también comentaste de que en la época de los incas Abancay era muy querido, era un jardín hermoso para los incas, ¿ya? Incluso dicen algunos estudiosos de que ha podido producirse la mejor coca acá en Abancay. Sí, sí, efectivamente. Tomemos en cuenta que cuando llegan acá los españoles se quedan 5 familias o 5 pizarristas. Cuando pierden la batalla de Abancay entre pizarristas y almagristas, los perdedores de esa batalla fueron los pizarristas. Y 5 soldados, o no soldados, mal llamados soldados, ¿no? Porque en sí eran 5 aventureros españoles, viendo que ya habían arriesgado mucho, le piden, en ese entonces ya con el grado de marqués, a Francisco Pizarro, por todo el esfuerzo que ellos habían hecho por esa empresa de la invasión, le piden que le den que a estos 5 el Valle de Abancay. Y es cuando estos 5 se quedan como los 5 primeros hacendados, ¿no? Sin temor a equivocarme, estas 5 primeras haciendas fue el de Pachachaca, San Gabriel, Patibamba, Condebamba también y Ninamarca, hoy conocido como la Hacienda San Gabriel, ¿no? Ninamarca. O sea, antes se conocía con el nombre de Ninamarca, a San Gabriel. Dinamarca, pienso yo, era por el clima, ¿no? Que es caluroso en esa zona, y cuando llegan los españoles, ahí hasta ahora existen asentamientos humanos donde se encontraban los famosos mitimaes trabajando la tierra del Inca. Esto era una tierra dedicada a la agricultura, pero para el Inca. Así es. Traduciendo al castellano, al español, Ninamarca era pues pueblo de fuego, pueblo de candela. Qué increíble, qué bonito, probablemente porque hacía mucho calor, ¿no? Entonces, los entendidos del tema, y yo estuve estudiando bastante esto, me he enterado efectivamente que en Dinamarca, en esa parte que es cálida de Abancay, se sembraba la coca. Cuando llegan los españoles se encontraba un coca sembrada ahí, ¿no? Y yo creo que una vez conversamos y decimos, ¿por qué no retomamos eso, ¿no? Claro. Que nuestros ancestros han sembrado, porque la geografía y el clima mismo permitía el cultivo de la hoja de coca, ¿no? Pero cuando llegan los españoles no lo toman pues como importancia o interés la coca, ¿no? Es cuando tal vez ellos deciden eliminar esa planta que no les era importante para ellos. Lo cierto es que nos falta mucho por saber, porque sabemos que cuando llegan los españoles acá habían mitimaes norteños, chinchanos, hasta quiteños, acá ecuatorianos, trabajaban las sierras del Inca, que en Abancay. Y cuando llegan los españoles, estos les dan 2 oportunidades: retornan a sus lugares de orígenes o se quedan en Abancay. Muchos retornaron a sus lugares de orígenes y otros ya se habían acostumbrado y se quedan acá en Abancay. Yo estuve siguiendo la investigación de doctor Ciro Palomino Dongo, que es buen historiador, sí, muy bueno, abanquino. Me gustaría que alguna vez lo invite. Vamos a invitarlo. Yo estuve leyendo, he hecho buena investigación al respecto. Muchos de estos mitimaes, cuando llegan a tomar posesión del Valle de Abancay los españoles, es que se van por el lado de Lucuchanga. ¿Lucuchanga? Sí, por ese lado se van los mitimaes, ¿no? Y por ahí empiezan a poblar. Pero recordemos también que el departamento de Purímac pues no era un terreno virgen cuando llegan los españoles, ni cuando llegan los incas a dominar. Recordemos, por ejemplo, creo que también eso lo comentamos, en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma encontramos un cuento corto que refiere sobre el distrito de Tintay, de la provincia de Aymaraes, algunos sucesos que habían pasado en 1613. En 1613 el curaca de Tintay, como cada año dice la historia, ¿no? Cada año estos curacas estaban obligados a llevar los tributos a la ciudad del Cusco. Y este curaca llevaba en el mes de enero a Cusco los tributos y retornaba el mes de febrero. Eso nos hace pensar que el trayecto de ida y vuelta le duraba un mes o más de un mes, ¿no? Entonces, ese cuento, por ejemplo, corto, lo encontramos en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Eso hace ver que Abancay, pues, cuando llegan los españoles, era ya lugar de culturas incluso pre-incas de importancia. Tenemos a los hermanos Yanahuara, por ejemplo, ellos son pre-incas. La nación Yanahuara son pre-incas, ellos han existido antes del Estado. Así es importante. José Luis, sí, hermano. ¿Qué le parece? Vamos a volver en el segundo bloque, hablaremos sobre la revolución de Tupac Amaru, ese gran levantamiento, no sé, de Tupac Amaru y la esposa, que ha sido también luchadora, Micaela Bastidas, vamos a hablar.
Pero a propósito de Tupac Amaru, vamos a escuchar los Sisichas. Hay un hermoso poesía en quechua. Un poema. ¿Ya? Los Sisichas. Oyarico Sánchez. Sisicha con data. Kay Taitanchis Tupac Amaru para su marta Jarabi con Jaco. Programada su tinja. Sisichakuna Jirimaini. Kunan Taitanchis Tupac Amarupaj Jarabi Kusajku. Transmite Radio Titanca 95.3. Apurímac llaqtamanta Ñanlluqsiykamishkanña. La Escuela del Aire. Guayra Wasipi, Yachay Wasinchis. Muy bien, José Luis. Entramos Bien, al segundo bloque, Genaro. Así es, reconstruyendo nuestra historia. Es hora. Importante. Es necesario. Hablemos de Tupac Amaru, de Micaela Bastidas. Kuntur. Así es. En 2014 tuve la oportunidad de viajar a Tinta, a Cusco, ir a su casa de Tupac Amaru y realmente sentir todavía esa vibra, esa energía de Tupac Amaru estando en su casa, como también sentir esa indignación, esa amargura de tanta tortura, hermano, de tanta tortura, de tanta expresión sanguinaria de parte de los españoles. No quiere decir que estamos resentidos, sino que así fue la historia y casi nunca nos han contado la verdad. Siempre nos han contado de manera sutil. En la casa de Tupac Amaru se puede aún apreciar escenas horrorosas, escenas violentos, sanguinarios, acerca de la gran tortura que sufrió Tupac Amaru. Todo el mundo de Jesucristo se apiadan, José Luis, te cuento, que Jesucristo fue clavado. Pero ¿quién se apiadó de Tupac Amaru cuando lo torturaban, cuando le fragmentaban sus brazos, cuando le sacaban la lengua, cuando le clavaban una estaca en el estómago, en el pecho? ¿Alguien? Pero nosotros nos compadecemos mucho y a diario hacemos tantas pleitesías por este hombre, ¿no? Entonces, José Luis, ¿qué significa Tupac Amaru para el Perú? Bien, en realidad, a veces no es que nosotros escuchemos lo que nos cuenten y esto se convierte en un teléfono malogrado y no sabemos con certeza la historia real, lo que ha sucedido, el abuso que ha cometido el Imperio Español en su momento contra los peruanos que reclamaban los derechos de los suyos. En este caso fue Tupac Amaru, ¿no? Es un gran
Es uno de los primeros luchadores, tal vez de renombre o de talla internacional, que ha puesto el grito de libertad contra la opresión de la corona española en el Perú. Y no solo él, la importancia o la actitud importante de Micaela Bastidas pues es reconocida a nivel mundial. Ahí está, tan Burkina Banquina, y debemos sentirnos orgullosos. Muchas veces está invisibilizado Micaela Bastidas. No conocemos el verdadero historia de los banquinos. Lo que me llama la atención es que algunos cusqueños han considerado que Micaela Bastidas es cusqueña. Una hipótesis que no tiene sentido, ¿no? Ajá. Caramba. Pero yo la verdad, lo que me llamó la atención también es que los historiadores o los representantes banquinos no hayan levantado su voz y explicado, pues de acuerdo a la historia, por qué es que Micaela Bastidas está en Burkina y por qué los cusqueños están errados en decir que es cusqueña, ¿no? Y recordemos que acá tenemos, pues, como prueba de un botón, la familia Bastidas sigue en Abancay, ¿no? Y el lugar, siempre me he preguntado, y hablando con algunos cusqueños, si del lugar donde dice que fue Micaela Bastidas, si había algún apellido Bastidas, no la hay, ¿no? Entonces, las cosas también por su nombre, ¿no? Claro. Tal vez se dice que Micaela Bastidas, en el proceso que afrontan por la rebelión ante el fuero español, es que ella ha negado ser tamburquina. Y yo presumo que pasó eso justamente para proteger a los suyos, porque sabían que los descendientes de Tupac Amaru y Micaela Bastidas tenían que ser perseguidos, ejecutados hasta el cuarto grado de consanguinidad. Entonces, tal vez esa parte de la historia como que se ha prestado a la confusión, ¿no? Entonces, pero también es cierto, como lo habíamos comentado anteriormente, en la Plaza de Armas de Tamburco, por ejemplo, hoy Plaza de Armas nueva, remodelada, leí una inscripción donde dice que el pueblo originario de Tamburco estaba en Jorhuani y que se trasladan a la plaza de hoy que conocemos a raíz de que el visitador Antonio Arreche, una vez derrotado a las fuerzas de Tupac Amaru, es que ordena la destrucción de ese ayllu en Jorhuani. Y pienso que ha sido justamente, ellos sabían que ahí estaba la descendencia de Micaela Bastidas. Pero lamentablemente los funcionarios o autoridades de la municipalidad que han puesto esa inscripción no han citado la fuente, lo que facilitaría de repente investigar un poco más, ¿no? José Luis, todos conocemos ya la historia, su proyecto de Tupac Amaru, su hazaña de Micaela Bastidas. ¿Cuál era su proyecto político de Tupac Amaru y de Micaela Bastidas, José Luis? En realidad Tupac Amaru, como bien sabemos, era un arriero que ha estado en contacto con Lima y se sabe pues incluso que ha sido invitado a pertenecer a la logia masónica. Ellos ya que tenían una comunicación a nivel mundial, se podría decir, de los vientos libertarios, ¿no? Entonces, no se han sumado lamentablemente la clase criolla de manera abierta a esa revolución, porque el proyecto era expulsar del territorio peruano a la corona española, al imperio opresor, en realidad, estos que estaban oprimiendo a favor de ellos. No era tan exagerado, tan abusivo. Recordemos que a raíz del incremento de los impuestos del rey de ese entonces es que fue ese el motivo, ¿no?, de la rebelión de Tupac Amaru. Más que eso fue porque, si mal no recuerdo, las medidas que ha tomado esa nueva gestión es que se subieron los impuestos y eso ya era pues empobrecer más, ¿no?, a la clase del pueblo, mal llamados indios, y tuvo que tener ese valor. En realidad no todos asumen, ¿no?, ese riesgo, enfrentarse ante un poder monárquico absoluto en ese entonces y sufrir lo que sabemos como consecuencia de ello. Claro, en el momento que estaban decapitando a Tupac Amaru, los españoles decretaban, ¿no?, las prohibiciones que hasta ahora estamos pagando. Se prohibió, decían los españoles, ¿no?, se prohíbe la vestimenta inca, se prohíbe el quechua, se prohíbe pichar coca. Pichar coca.
y que toda semilla, o sea, todo descendiente de estos malditos no existan más. No, entonces, pero eso, ¿no? Hasta ahora a veces todavía, pero sin embargo, la historia está demostrando ahora de que ya hay una, digamos, una fuerte, digamos, conciencia de los peruanos, de quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y hay voces fuertes que dicen para reivindicar nuestra cultura, nuestra historia, nuestra identidad, ¿no? En realidad, la dominación española del imperio incaico, mal llamado imperio, también son términos occidentalistas, ¿no? De la civilización incaica se podría decir, ha sido cortísimo, 300 años. Así es. Y estos en 300 años nos han dejado su lengua, su religión. Sin embargo, los mismos españoles han sufrido una dominación de 700 años. Por parte de los árabes. Años por parte de los árabes. Y no se han quedado con la lengua de los árabes ni con su religión. Y lamentablemente nosotros en los 300 años hemos perdido identidad. Y prueba de ello es que nos hemos quedado con su religión y con su lengua o su idioma. Cerramos un momento los ojos, nos quedamos con la Biblia y ellos se quedaron con nuestras tierras. Entonces, pienso que el calendario cósmico, el dominio español en nuestras tierras de los incas, no es nada. Y retomarlo también bien no va a ser nada. Y pienso que en eso debemos apuntar. En realidad son 300 años que no es nada. Entonces debe ser un bache en nuestra historia y retomar el Allincausa, ¿no? Cómo se vivía en la época de los incas. Porque recordemos, por ejemplo, había un libro del descubridor de Machu Picchu, Hiram Bingham. Estuve leyendo donde él se admiraba de la maravillosa civilización inca, donde comparaba con las monarquías europeas, pero decía, a diferencia, el monarca inca no permitía que su gente muera de hambre, ¿no? Lo contrario pasaba en las monarquías absolutistas europeas, ¿no? Lo que veo, ya casi terminando, Genaro, lo que veo es de que todavía en estos tiempos hay intelectuales, como el caso que comentabas, que como por ejemplo un político, Alan García, que ensalzaba a Francisco Pizarro, siguiendo esa línea de los cronistas, ¿no es cierto?, a favor de la corona española, y otros que han ensalzado y menospreciando nuestra cultura. Por ejemplo, decían, ¿no?, algunos cronistas, estos indios sin alma, que solo son como minerales y vegetales ociosos y todo eso. Y ahí en el audio escuchábamos, decíamos, pero esa cultura milenaria de los aztecas, de los incas y de las otras culturas que se han desarrollado, ¿cómo? O sea, que no han tenido ciencia, no han tenido filosofía, no han tenido, digamos, tecnología. Entonces, mira, ¿cómo es que sutilmente, a través de la historia, estos intelectuales, estos políticos han venido socavando poco a poco nuestra cultura? Guntur, hay una cosa interesante también que debemos resaltar, conforme dice Virgilio Ruel, ¿no? La cultura andina, la cultura inca, salvó la hambruna, la crisis de Europa. Debemos recordar eso. Y hasta el momento, Europa depende mucho de América, en la alimentación y en muchas cosas, no podemos negar. Y ahora, Europa nos necesita mucho. Muchos europeos han arribado al Perú para estudiar nuestra tecnología, nuestra ciencia y llevárselo. Efectivamente, es que los pisos ecológicos, la geografía y la tierra donde pues han vivido muchas culturas pre-incas inclusive, es que precisamente porque acá tenemos soberanía alimentaria. Lo que, por ejemplo, nuestros hermanos venezolanos tienen problemas es que ellos no tenían soberanía alimentaria, no producen. El Perú no tendría el problema de Venezuela con cualquier gobierno, pienso yo, porque para empezar tenemos soberanía alimentaria. Hoy día nos vamos a tomar un café o mañana nos vamos a un almuerzo, todos los ingredientes van a ser peruanos. O sea, no es que... Un momentito, ya casi, me parece que tenemos una llamada. A ver, Genaro. ¿Aló? ¿Aló, Aló, buenas noches, ¿es Radio Chitanca? Así es, hermano, está al aire, buenas noches. No, yo no muy interno, yo quiero hacer una consulta. Muy bien, José Luis.
Para terminar, yo creo que, bueno, estamos aperturando, no será la última ni la primera. Este es el mes de la patria, el mes de la independencia, y es necesario conocer, ¿no?, quiénes son los que han gestado en un inicio, ¿no es cierto?, esta independencia del yugo español, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de Tupac Amaru, de nuestra historia, un poco de nuestra historia local. Es fundamental y necesario que esto se conozca, y conozcan los niños, los jóvenes, y también se enseñan las instituciones educativas. Efectivamente, ese tipo de conversatorios, ese tipo de entrevistas son muy buenas, toda vez que ustedes son bastante escuchados y la gente sabe por ustedes lo que realmente fue un poco de la historia, ¿no? Porque en este horario hablar de toda la historia de Abancay al menos. Sí, estamos seguros que el próximo sábado, estamos en el mes patrio Kuntur, así es. Tenemos que seguir hablando de la verdadera historia del Perú. José Luis, para terminar, tu mensaje a los maestros, a los jóvenes, a los estudiantes. No olvidemos nuestra memoria histórica. Efectivamente, es importante. Revaloremos nuestra identidad. Somos nosotros herederos de una gran civilización milenaria, a diferencia de nuestros hermanos latinoamericanos que no son parte de la gran cultura inca o imperio incaico. Ellos son pues los manayactayos tal vez, porque son los que han venido... Huachacuna, los que han venido de Europa o de cualquier lugar. Nosotros somos herederos de una gran civilización, y eso hace que recuperemos nuestra identidad y afrontemos los problemas desde nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Kuntur, Chainaja, Ripunanchis Patamang, Michayaron Chisña. Hay carácter manachiscas que un echajamanan to con chischo. Y Charaj, Hawa, sábado que te mostinches ya hay puncha autocoroso en Marimaining Chunak. Echaja con anquilaja taputopta, guajicuna, panaicuna, taricuscan chiriqui. Perú soy un chispa puncha unimpis. Chaina tangrenco. Puncha unimpis kangman. Manachos. Chay guna mantacha, Hawa sábado punchao telemaikus un guajay. Chainaja, kanjarike. ¡Tú, Franciscama!